Bad Moon. Bad Moon es una película de terror canadiense-estadounidense de 1996. La película trata sobre una madre y un hijo que son amenazados por su hermano, quien lucha por superar la maldición de la licantropía. Durante una expedición de trabajo en Nepal, los fotoperiodistas Ted Harrison y su novia Marjorie son atacados por un hombre lobo. El hombre lobo arrebata a Marjorie y Ted intenta rescatarla, pero es mordido en el hombro. Se las arregla para matar al hombre lobo con su escopeta, pero no antes de eliminar a Marjorie. Después, vemos a Janet tener un altercado con un estafador. Resulta que en la entrada de la casa se encontraba un presunto vendedor. Entonces Janet llega con el perro y con su hijo, y entonces el estafador empieza a provocar al perro. El perro se lanza contra el estafador y hace como que lo hubiera mordido. Pero resulta que Janet es una abogada y resulta que ha llevado innumerables casos ante estafadores, es decir, personas que se hacen pasar por víctimas pero que realmente son estafadores. Entonces el estafador amenaza a Janet, pero Janet le regresa la amenaza e incluso le pide a su hijo que llame al sheriff. El estafador se va, pero muy enojado. Buscando aislamiento, Ted se muda a una caravana en el bosque. Finalmente invita a su hermana Janet y a su sobrino Brett a comer en su casa junto al lago. Un escenario padrísimo, un lago, un bosque y por ahí un remolque. Y aunque viva en un remolque, el escenario es padrísimo. Al verlo, el perro de la familia, Thor, corre hacia el bosque. Al captar un olor, Thor es conducido a restos humanos que cuelgan de la rama de un árbol. Mientras tanto, Ted le miente a Janet y le dice que Marjorie lo dejó y regresó a Seattle. Janet lo invita a quedarse con ellos, pero él se niega e insiste que se vayan antes del atardecer. Y esto obviamente, ¿verdad? Al siguiente día, las autoridades investigan los restos de varios excursionistas desaparecidos y de un guardabosques encontrados en el bosque cerca del remolque de Ted. Temeroso de ser declarado culpable, Ted llama a Janet y acepta su oferta. Al llegar, Thor vuelve a sospechar de Ted y actúa de forma hostil hacia él. Más tarde esa noche, Thor sigue a Ted al bosque y lo encuentra convertido en un hombre lobo esposado a un árbol. Mientras tanto, Janet se adentra en el bosque en busca de Thor. Consciente del peligro, Thor se lleva a Janet a su casa. Y bueno, aquí podemos pensar en que son suficientes unas cadenas para atar a un hombre lobo. Pues parece que sí. Parece que los hombres lobos no pueden contra las cadenas de hierro forjado. Hay un episodio donde el tío y el sobrino ven la televisión y entonces discuten sobre hombres lobo. Brett, el sobrino, dice que el hombre lobo necesita de la luna llena para poderse convertir. Pero entonces Ted refuta esto y le dice que el hombre lobo puede convertirse a voluntad, no importando que no haya luna llena. Brett dice que necesitan de una bala de plata para matar a un hombre lobo. Y entonces Ted no refuta esto, pero tampoco admite. Solo dice que también mueren si les vuelas la cabeza con una escopeta. Esto de forma burlona. Y yo creo que recordando lo que él hizo previamente. Así que esta discusión entre tío y sobrino es bastante extraña. No es común que haya tanta fricción para una conversación de este tipo, sobre todo entre un adulto y un niño, sobre todo entre un tío y un sobrino. Bueno, yo creo eso, ¿no? A la mañana siguiente, Janet ve un informe de noticias sobre los asesinatos y confronta a su hermano por no haberle dicho el motivo para aceptar su invitación y le pide que se quede permanentemente. Y esto yo creo que Ted pensaba quedarse ahí en el bosque hasta indefinidamente, pero cuando descubrieron los cuerpos, obviamente le dio miedo que lo fueran a descubrir. Ted intenta advertirle aconsejándole que preste atención a los cambios repentinos del comportamiento de Thor, o sea del perro. También insinúa que los asesinatos fueron cometidos por un lobo. Ella lo ignora, pues dice que Thor es un perro magnífico, muy bien educado. Más tarde, cuando se pone el sol, sale de su remolque con la esperanza de volverse a encadenar a un árbol. Pero ¿qué creen? Thor estaba ahí afuera esperándolo. Y bueno, aquí se ve la frustración de Ted por no poderse ir a encadenar y el tiempo estaba corriendo, tenía que irse de inmediato o se iba a convertir e iba a quedar libre, pero Thor no lo iba a dejar pasar hasta que Janet sale y lo encierra en la casa. Entonces Ted puede ir corriendo al bosque, pero Thor, sabiendo lo que está pasando, ladra hasta que Brett lo deja salir de la casa. Es decir, primero la mamá lo encierra, pero el niño lo deja salir.
Entonces el perro corre hacia el bosque y descubre que Ted llegó demasiado tarde para esposarse. Él ya estaba convertido en un hombre lobo. Thor sigue el rastro de Ted de regreso al patio trasero y Ted entonces ataca, pero el perro se defiende. Janet se despierta y enciende las luces de la cubierta, asustando a Ted. Ve a Thor herido y llama al sheriff. Sin embargo, cuando va a la caravana de Ted para decírselo, encuentra un libro sobre hombres lobo con horribles imágenes del cuerpo de Marjorie y algunas de las víctimas de Ted adjuntas. Aquí te preguntas, ¿por qué Ted conservó las fotos de Marjorie? Pero sobre todo, ¿por qué le mintió a su hermana sobre ella? Finalmente eso no fue culpa de él, sino del otro hombre lobo que le pasó la maldición a él. Y entonces yo creo que le hubiera dicho que fue atacada por una bestia y finalmente su hermana no iba a cuestionar qué clase de bestia fue, ¿verdad? O si le cuestionaba, pues ¿sabes qué? Estaba oscuro, no vimos nada. También encuentra un diario en el que Ted detalla su confusión al no encontrar una cura para su enfermedad y sus esperanzas de encontrar la paz cerca de su familia. Más tarde esa noche, el vendedor ambulante que anteriormente había intentado incriminar a Thor por un ataque, regresa. La intención de este vendedor era, pues, asesinar al perro, pero Ted lo hiere brutalmente hasta que finalmente ocurre un deceso ahí en la carretera cuando el vendedor intenta huir, pero quedó en el camino tirado. El sheriff le pregunta a Janet sobre Thor y le informa que el vendedor fue atacado por un animal salvaje. Su cuerpo mutilado fue encontrado cerca de su propiedad. Ella le pregunta si podía haber sido un lobo, pero el sheriff lo descarta y le aconseja que envíe a Thor a la perrera. Sin creer que Thor pueda ser el asesino, se enfrenta a Ted, quien provoca que Thor lo ataque. Como resultado, Thor es llevado a la perrera. Esto pone frenético a Brett, el sobrino. Ted orina entonces en la caseta del perro de Thor y se muestra hostil hacia Brett. Y entonces aquí te preguntas, ¿por qué hizo esa acción Ted? Es decir, de orinar. Bueno, tal vez está consumido ya por la bestia, quién sabe. Esa noche Janet se enfrenta a Ted en el bosque. Él la acusa de no escuchar sus advertencias y de no saber la verdad desde el principio. Mientras él se transforma, ella huye de regreso a la casa y recupera un revólver escondido en la cocina. Mientras tanto, Brett logra escabullirse y entonces esto para liberar de la perrera a Thor, su perro. Te pones a pensar si en realidad un niño puede hacer eso, pues lo hizo. Thor regresa a casa justo cuando Ted está a punto de atacar a Janet. Se produce una pelea feroz que termina con Ted arrojando a Thor al otro lado de la habitación, aparentemente matándolo. Brett, después de regresar a casa, casi es estrangulado por Ted, pero Janet le dispara varias balas. Luego Thor se lanza hacia Ted, tirándolos a ambos por la ventana hacia el patio. Ted, gravemente herido, se retira al bosque, pero Thor lo sigue hasta el amanecer. Ahora, convertido en humano, Ted emerge de detrás de un árbol y le dice a Thor, hazlo. Thor elimina a Ted. Después, Janet se disculpa con Thor por haberlo llevado a la perrera, pero en una escena posterior, Thor como hombre lobo se acerca a ella, pero esto resulta ser una pesadilla. Y aquí termina la película. Mis comentarios finales fue que esta película fue criticada, obviamente no fue bien recibida. La mayoría de los críticos pues la apoyaron, le dieron muy malas reseñas, calificándola en un rango de 3 de 10. Hubo por ahí algunos críticos que, bueno, pues comentaron puntos buenos, pero la verdad mayoritariamente fue criticada. En mi opinión, creo que es entretenida, creo que no es tan mala, porque también se criticaron los efectos especiales. Obviamente podemos aquí compararla con grandes producciones como las de Jack Nicholson o algunas otras, pero esto no tenía el mismo presupuesto, entonces veamos que la perspectiva de cada una. La otra es que la trama y el guión supuestamente también no fueron buenos. A mí no me pareció malo, la verdad, me pareció muy bueno. Me pareció mejor el argumento de cómo se convirtió Ted en hombre lobo que muchas otras de gran presupuesto, como la de Benicio del Toro. La verdad me pareció algo muy trivial. Esto me pareció algo original. Un sujeto que se va a una jungla en un lugar apartado de las civilizaciones más conocidas como Europa o los Estados Unidos, en Nepal. Estamos hablando de un lugar muy aislado. Esto es creíble. Entonces ahí se las dejo. Yo espero que me sigan en mis próximos videos. Si no les gusta esto, me lo hacen saber, denle dislike y ya no lo volvemos a hacer. Adiós.